Muy buenas. Podemos se va al grupo mixto. Sumar ha extrujado y exprimido hasta el máximo a Podemos. Lo ha maltratado, no quiso hacer primarias abiertas en meses, vetó a una de las mejores ministras de Igualdad de España, no le ha dado ni una portavocía, lo echaron fuera del gobierno junto con el PSOE. ¿Qué más se necesita? Lo han maltratado al nivel máximo. Maltrato político. Contaremos con las intervenciones de Ione Belarra, el gran Javier Aroca, Javier Sánchez Serna y el gran Pablo Iglesias. Darán su opinión, darán sus intervenciones y el por qué creen. Pues para mí es una decepción. Es una decepción porque sus propias siglas son sumar, que es una expresión matemática, y no se está sumando. Cada uno de los sumando parece que va a su propia bola y no consigue tener algo que es muy importante, y es conservar sus propios activos. Yo creo que la gestión de la presencia de Podemos dentro de la coalición, yo creo que ha sido nefasta y que probablemente esté contribuyendo al desmorone de la izquierda alternativa al Partido Socialista. ¿Ahí qué crees que va a pasar entonces? O sea, ¿consideras que no hay una confluencia razonable? ¿Y qué crees que puede ocurrir ahí? O sea, ¿crees que Podemos puede ir por...? No lo digo yo. Lo que Podemos, lo que dice Podemos en todo caso se podría considerar como un canto de resistencia, ¿no? Porque han sido, pues bueno, arrinconados prácticamente para que dejaran de existir. Pero es lo menos relevante. Lo más relevante es lo que ha dicho Garzón, siendo ministro del Reino, ¿no? Que ha dicho que, bueno, que está muy bien, pero que Sumar debe de ser una opción más en una superior integración de la izquierda. O sea, al final estamos en lo mismo de siempre. Nos disolvemos para luego unirnos y nos volvemos a disolver para luego unirnos. Esta es la historia de la izquierda alternativa desde hace ya, bueno, desde que yo tengo uso de razón político, que ya hace mucho tiempo que lo tengo. Y todas mis observaciones han sido de nos unimos para luego desunirnos, y con muchas divergencias y disolvencias, que es lo peor, porque al final esto lo que hace es que se fortalezcan otras opciones. ¿Qué hubiera pasado si Sumar hubiera concurrido a las elecciones desde un punto de vista más pacificado, más plural? Se decía que había que escuchar, pero yo me da la impresión de que no han escuchado a todo el mundo, porque ha habido mucho voto de izquierda perdido. Y eso es nefasto para la izquierda, y de camino es nefasto para España, porque España necesita una izquierda de ese nivel también. Y es un error disolverla, es un error dejarla sin efectivos, y sobre todo es un error dejarla sin inteligencia, porque precisamente si este país ha mejorado en algo y ha cambiado en los últimos años, huyendo de un bipartidismo que nos estaba dejando amorcillado en tablas democráticas, se entiende, ha sido la frescura que insufló el 11M, ¿no? El 15M, no me acuerdo. El 15. Hace algunas semanas, también lo saben ustedes, PSOE y Sumar decidieron echar a Podemos del Gobierno. Nuestra respuesta fue que aceptábamos el golpe y que pasábamos página, pero que seguiríamos impulsando políticas y transformaciones valientes desde el Congreso. Esa era nuestra intención. Hemos intentado hacer todo lo posible desde el Grupo Parlamentario de Sumar, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al Grupo Mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país. Las personas de Podemos no estamos en política por conservar un escaño, ni por estar en un gobierno, ni por calentar un sillón. Estamos aquí, en el Congreso, para impulsar, como digo, cambios valientes y ambiciosos para hacer posible lo que nos dicen que es imposible. Desde las instituciones, desde las calles y con el apoyo de nuestra militancia, vamos a seguir trabajando con total autonomía política para recuperar la unidad del bloque democrático y para volver a gobernar en coalición. Seguimos. Muchas gracias. Que Podemos tenía pocas alternativas, digamos, después de
estos meses. No es solamente la cuestión del veto a Podemos en el gobierno, sino que habían dejado a Podemos sin ninguna capacidad de influencia política en el grupo parlamentario. No había ningún portavoz adjunto de Podemos, por lo tanto no había firma, como sí tenían otros partidos de la coalición más pequeños. Se bloquearon varias iniciativas parlamentarias de Podemos que, sin embargo, no se bloqueaban cuando eran otros partidos. Se estaba diseñando un reglamento del Congreso draconiano que rompía la tradición confederal del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Y finalmente, el día que comparece Álvarez, no dejan hablar a Yone Belarra y ponen a un ex subordinado de Álvarez. El señor Santos trabajaba a las órdenes de Álvarez hasta hace muy poquitos meses y formó parte del gobierno de Zapatero como jefe de gabinete de Moratinos. Es como, o sea, si no dejan hablar a Yone Belarra cuando toca tratar el tema palestino, pues era evidente que Podemos tenía que buscar su manera de hacerse presente en el Congreso y hacer valer esos 5 diputados, que valen lo mismo que los del PNV, que los de Bildu, que los de Esquerra. Esto es así. Los hechos están ahí. O sea, creo que es evidente quién vetó a Irene Montero, y también es evidente cuando se habla de lealtad quién hizo primero diputada, después ministra y después vicepresidenta a Yolanda Díaz, quién logró el primer gobierno de coalición de la historia, quien negoció con el PSOE para que hubiera también ministerios para Izquierda Unida y para los comunes. O sea, yo creo que los hechos están ahí y no merecen más discusión historiográfica, al mismo tiempo que la persecución a Podemos es la mejor prueba de lo que Podemos representa. O sea, toda la dinámica del lawfare con el trabajo de jueces militantes de la derecha y de periodistas y de medios de comunicación. Todavía se sigue hablando en este país de esa reunión de Ferreras con Villarejo diciendo tengo una noticia falsa de Inda, pero la voy a dar. Eso es prueba de lo que Podemos representa. Y creo que Sumar ha decidido representar otra cosa, ha decidido aliarse con algunos actores mediáticos enemigos de Podemos y asumir una relación con el PSOE muy diferente, en la que yo creo que van a tener muchas dificultades para no parecer lo mismo. Bueno, pues a partir de aquí creo que hay que pasar página. Pues es al fin y al cabo legítimo que Sumar quiera recorrer ese camino, pero el camino de Podemos es diferente y creo que eso lo entiende mucha gente. Y poder escuchar a Yone Belarra y a los diputados de mi partido pues me hace muy feliz, porque hasta ahora eso era prácticamente imposible. O sea, tener que asumir que sentirte representado por Marta Lois pues no era algo fácil de tragar, y ahora pues mi partido está en el Congreso con su portavoz, con sus diputadas, con su presencia, con su discurso, con una voluntad, yo creo, además de construir un bloque de izquierda parlamentaria frente a un gobierno que ya ha dicho que se quiere apoyar más en el PNV y en Junts que en la izquierda parlamentaria, construir ese bloque con Esquerra Republicana, con Bildu y con el BNG. Y la verdad es que lo que me transmiten muchos militantes y muchos compañeros es un enorme alivio y una enorme alegría por empezar a trabajar con humildad desde una fuerza modesta, porque llegan muchos retos para empezar las elecciones europeas que van a ser cruciales. Que Podemos tiene que estar ahí con una política de alianzas propia. Es un contexto internacional muy difícil, con el genocidio de Israel en Palestina, con el empoderamiento de las extremas derechas en Europa, y creo que es muy importante que Podemos sea una de las fuerzas que dinamice la necesidad de que exista una izquierda europea frente al proyecto de los verdes y a los proyectos socialdemócratas, que son otra cosa. O sea, los verdes alemanes están apoyando a Netanyahu y son los que dirigen esa familia europea. Lo de Borrell no tiene nombre. El jardín europeo, la hipocresía con respecto a Ucrania, que defina sin ningún problema como terroristas las acciones de Hamas, que muy bien, pero después le pregunten por Israel y diga que no es abogado, pues yo creo que hace falta otra izquierda y hace falta gente que diga la verdad y que además sea capaz de llevar las reivindicaciones de los movimientos sociales a las instituciones, y creo que Podemos ahí tendrá un papel muy importante. Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil
para transformar nuestro país, una herramienta para seguir impulsando de manera valiente las medidas feministas, sociales y económicas más ambiciosas y que, como vimos en el día de ayer en el debate sobre el genocidio que estamos viendo en Palestina, si no lo dice Podemos, no lo dice nadie. Yo creo que es muy evidente que necesitamos en este Congreso y en este país una voz que hable claro y una voz que diga alto y claro, por ejemplo, que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio y que hay que pararle los pies a Netanyahu. Con ese objetivo, con el de trabajar con muchísima responsabilidad y con el objetivo de seguir transformando nuestro país, como lo hemos hecho a lo largo de esta década, tomamos esta decisión que efectivamente nos habría gustado no tener que tomar, pero no nos ha quedado otro remedio. Bueno, en la información que dimos ayer se contaban todos los contactos que hizo Podemos, que fueron a través de la Secretaría de Organización, que es como toca. Hubo comunicación a Sumar, creo que la Secretaría de Organización, Liz Bestringe, habló con Vendrell. Hubo comunicación al PSOE, se lo transmitió a Simancas, hubo comunicación con EH Bildu, hubo comunicación con Esquerra Republicana, con el propio BNG y con la propia presidenta del Congreso de los Diputados, con Francina Armengol, unos minutos antes de la comparecencia de prensa de Podemos en la que se explicó la decisión. Habéis escuchado la opinión de un par de tertulianos como es el gran Javier Aruca y Pablo Iglesias. Hemos escuchado también la rueda de prensa del portavoz de Podemos. Podemos sacar varias conclusiones y es que está claro que Sumar se ha creado para hacer desaparecer a Podemos. ¿Por qué? Pues parece ser, y no hay que ser un genio, es para que no se lleven a cabo políticas que van a beneficiar a la gran mayoría de la ciudadanía, incluso de aquellos mismos que ni siquiera votan a Podemos, como por ejemplo subida de pensiones, subida del SMI, el trabajo estable, que los autónomos tengan una cuota verdaderamente justa, acabar con las listas de espera, reducir la ratio en la educación pública, etcétera, etcétera. Ahí está el programa de Podemos, cualquiera puede acceder a internet y cualquiera puede comprobar qué tipo de programa tiene esta formación política. Parece ser que Sumar ha salido a decir que son unos tránsfugas, que son lo peor del mundo, y cualquiera sabe que no ni siquiera tiene ese tipo de conciencia para llevar a cabo estas políticas que acabo de mencionar. Todo el mundo ha visto cómo Sumar no ha querido hacer ni siquiera unas primarias abiertas. Eso es el ADN de una formación política que cuando surgió a todo el mundo le hizo ilusión. Lo que pasa es que los medios de comunicación lo han desgastado. Hay quien, por ejemplo, no quiere ver la realidad y se rinda al relato del corrupto y repite una y otra vez los comentarios de los corruptos que se ven por las teles y no se une, aunque en el fondo saben que el paro está bajando gracias a Podemos por la ley de reforma laboral que hizo. Lo que sucede es que muchas competencias que tienen las comunidades autónomas, como reducir las listas de espera, lo tienen los gobiernos autonómicos, no lo tiene el gobierno central. Podemos ver cómo Sumar, por ejemplo, ha vetado a la mejor ministra de Igualdad que ha tenido España. Ha conseguido derechos feministas como, por ejemplo, subir los permisos aumentar los permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas. Si Podemos hubiese tenido una mayoría amplia, quería subirlo a 18 y seguramente en cada legislatura hubiese subido unas cuantas semanas más. Ha protegido a las mujeres, está protegiendo a las mujeres de la violencia machista, aunque siguen matando a mujeres. Por ejemplo, en el año 2023 ha habido 55 mujeres asesinadas. Ha conseguido un nuevo derecho para la mujer, que es tener baja por
por una menstruación insoportable, dolorosa, algo que nunca jamás, ni parece ser que ni por la parte del PSOE se había planteado. ¿Os imagináis que a los hombres nos saliera sangre por ahí, por nuestras partes genitales, y cada mes tuviésemos una semana de dolor intensivo? Ya os digo yo que este derecho ya se hubiese creado hace, no en estos años, sino hace siglos. Si no hubiese sido muchísimo antes. También ha conseguido una ley del aborto, en la cual protege a la mujer y no le deja a su merced en lugares oscuros, sin ninguna protección médica. Ahora no, ahora la mujer tenga 16 años, lo mismo que le permiten poder tener hijos, emanciparse. Esa mujer también tiene que tener decisión de que si no es su momento, si ha podido cometer algún error, se ha equivocado, tener libertad. La libertad de que si quiere abortar, que esté en su pleno derecho, puesto que es su cuerpo. También ha conseguido una ley trans, la ley del sí es sí, que ha sido muy atacada cuando la propia ley decía en una disposición adicional que no se rebajaran las condenas, y aún así una minoría de jueces, sobre todo por la parte de Madrid, qué casualidad, así como cercano a un partido popular, qué casualidad, que esos jueces han rebajado las condenas. Porque cualquiera que diga que la ley baja condenas es como decir que los jueces hacen las leyes. Eso no tiene otra vuelta de tuerca. Ni las leyes bajan condenas, ni los jueces hacen las leyes. Quien ha bajado condenas han sido los jueces, no aplicando correctamente la ley. Bueno, pues está claro que ahora Podemos va a tener portavocía, la cual también se la quitaron. También le quitaron el poder hablar allí en el Congreso de los Diputados, teniendo una representación de 5 diputados en una coalición, la cual esa coalición ha traicionado a Podemos. Eso está más claro que el agua, porque ya he mencionado antes, no dejaron que tuvieran primaria abierta, vetaron a la mejor ministra de la historia de España, no le han dado portavocía, en fin, le han hecho la vida imposible. ¿Por qué? Porque está claro que es que Podemos no tenga representación en los medios, no tenga representación de discutir las políticas que quiere llevar a cabo. Quieren disolverlo, pero lo que no saben es que Podemos tiene una militancia que eso no pueden hacer nada. Podemos tiene esa base que es la militancia, tiene inscrita. Podemos tiene una militancia la cual quiere que España sea un país digno, un trabajo estable, con salarios dignos, con pensiones dignas y blindadas, que hay que blindarlas. Que cuando tú vayas a pedir cita al médico no haya una lista de espera de 2 semanas, porque si tú pides cita a atención primaria, te dan cita para 2 semanas. O te has muerto, o te has recuperado, lista en el especialista. Vas a pedir cita en el especialista por cualquier problema y te dan cita para meses. Eso, chiquitos y chiquitas, es política. Y si nosotros no nos involucramos en la política, la gente que desde pequeñito están acostumbrados a ocupar lugares públicos, que esto es lo más anecdótico, están acostumbrados a ocupar lugares públicos de instituciones públicas, presentarse a la política institucional para gestionar el dinero que luego lo van a destinar a las empresas privadas y no van a gestionar para el bien común. Así que os animo a que os suscribáis, que le deis a like, que os compartáis el vídeo, le dais a la campanita
para cuando suba un vídeo que os llegue he subido un vídeo. Y dejarme vuestra opinión en comentarios para ver qué opináis sobre este tema. Un saludo, hasta pronto. Únete a la lucha de tu clase, la clase trabajadora.